Santos. Y el Filipino comienza con ganchos abajo, golpe a la cara. Usapang bakbakan, di magpapahuli pag may bagong laban. Sa mundo ng Philippine boxing, muling umiinit ang usapan. Dahil isang malaking laban na naman ang inaabangan ng mga tagahanga. Magbabalik sa gitna ng ring ang isa sa pinaka-controversial at pinaka-mapanganib na mandirigma ng kanyang henerasyon. It is over. John Riel Casimero. Ang 3-division world champion ng Pilipinas, si John Riel Cuadro Alas Casimero. Taglay niya ang matinding kartada na 35 wins, 24 knockouts at 5 talo. Isang karerang hinubog sa iba't ibang bansa. Isang fighter na hindi lang basta lumalaban, kundi nagdadala ng tunay na panganib sa bawat kalabang kanyang kinakaharap. He's down, and I think it's out. It's over. That's it. Oh, what a... Matapos ang kanyang dominanting panalo sa Japan, kung saan pinabagsak niya si Tom Mizukoshi sa harap ni Inoue. Ngayong Hunyo 6, 2026, muling magbabalik si Casimero sa Japan. Makakatapat niya ang isang pangalang kilala sa buong mundo ng boxing. Isang Mexican warrior, isang 2-division world champion, si Luis Pantera Neri. Izquierda y Pantera. Pues nada, Gabriel. Neri, Nada. grita la Y ahí gente. lo vuelve a encontrar. Filipinas vistiendo la pantaloneta con Tiene la jerarquía en este momento a pesar de tener 21 añitos. Atacando de nuevo, se calma y se va la lona. Richie Mepranum se va la... Hindi basta pangalan si Neri. Siya ang unang boksingerong nakapagpabagsak sa tinaguriang monster ng Japan, si Naoya Inoue. Bagamat natalo siya sa laban na iyon, siya ang nagbisto sa kahinaan ni Inoue. Pero kung may iniwang marka si Neri laban sa Japan, si Casimero nga man ay nag-iwan ng bangungot. Bukod sa kanyang panalo kay Tom Mizukoshi, pinatulog din niya ang isang Mexican knockout artist sa second round, sa harap mismo ng mga mata ni Naoya Inoue. At para mas makita kung gaano kabagsik ang Cuadro Alas pag dumayo sa ibang bansa, panoorin natin kung paano niya pinabagsak ang Mexican champion at knockout artist na si Armando Cobra Santos, isang fighter na may agresibong estilong kahawig ni Luis Neri. Ginawa ang laban sa Salon Las Palmas, Mexico. Pagbukas pa lamang ng first round, agad sumiklab ang aksyon. Diretsong umatake si Casimero. Sunod-sunod na suntok ang kanyang pinakawalan habang pilit namang kumakapit si Santos upang makaiwas sa mabibigat na tama. Golpes ahí, no. Se defiende hasta el momento el boxeador Armando Santos, que va a tener que meter el acelerador. Ay, lo puso mal. Lo puso. Lo hemos visto que descuidaba su guardia, ahora le hemos que está bien cerrado y sigue bloqueando los golpes fuertes de Casimero. Cara de su rival. Ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Ay, bueno, no, pero ahí de mano izquierda y salió como un torbellino enfrente de Armando Santos, pero vamos que y sigue lanzándolos. El upper también lo está conectando. Ahí vemos cómo remata con la derecha. Otra vez. Ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Ay, bueno, no, pero ahí de mano izquierda y salió como un torbellino enfrente de Armando Santos, pero vamos que parece que ya se recuperó ese golpe de mano de... Tiene una medalla de 8 kilos. Recuerden que si gana esta pelea, pues va por el título. Contra el campeón es Matt Ruenrum. Pues tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con esos volados de mano izquierda. Al cuerpo sigue conectando a los Santos. Sí, por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este primer asalto izquierdo. ¡Durísimo! El metón de su rival, lo manda a la lona. Sorprendido ya para acabarse el round. Sonó la campana al mismo tiempo. Lo conectó y sorprendido Santos, lo salvó la campana. Automáticamente es un round 10-8 para la esquina roja donde está John Riel Casimero. Salió decidido, salió a tambor Meter el acelerador. Ay, lo puso mal. Lo puso. Lo hemos visto que descuidaba su guardia, ahora le hemos que está bien cerrado y sigue bloqueando los golpes fuertes de Casimero. Cara de su rival. Ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Ay, bueno, no, pero ahí de mano izquierda y salió como un torbellino enfrente de Armando Santos, pero vamos que y sigue lanzándolos. El upper también lo está conectando. Ahí vemos cómo remata con la derecha. Otra
otra vez. Lo que trae Casimero es que tiene una seguidilla de 8 tiros. Recuerden que si gana esta pelea, pues va por el título. Contra el campeón es Matt Ruenrum. Pues tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con esos volados de mano izquierda. Al cuerpo sigue conectando los Santos. Sí, por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este primer asalto izquierdazo. Isang malinis na kaliwa ang eksaktong tumama. Bumagsak si Santos, nakabangon pa siya, pero halatang nahirapan na agad sa lakas ng Pinoy. Finalizar este primer asalto izquierdazo. Durísimo momento donde su rival lo manda a la lona. Sorprendido ya para acabarse los ojos. En la campana al mismo tiempo. En la esquina roja donde está John Casimero. Salió decidido, salió a tambor batiente. ¿Cómo se descuidó, la verdad? El mexicano que permitió ese izquierdazo a la cara de su rival. Aquí lo vamos a ver, Daniel Ponce de León. La mano derecha volada. Sorprendido ya para acabarse el round. Sonó la campana al mismo tiempo. Lo conectó y Pagpasok ng second round, lalo pang naging agresibo si Casimero. Nagpakawala siya ng mabibigat na kombinasyon. At muli, bumagsak ang Mexican champion. Sinubukan pa niyang tumayo, pero malinaw na hindi na siya handang magpatuloy. Dahil dito, inawat na ng referee ang laban. yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Samuel, pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades. La cobra Santos. Se acabó la pelea, sí, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Pues ahora se ganó. Vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con ganchos abajo. Ópera la cara. ¡Gol! ¡Sanadora, Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Samuel, pienso que ya no se va a recuperar. Está como que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades. La cobra Santos. Se acabó la pelea, sí, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Round 2, technical knockout victory para kay John Riel Casimero. Ang tanong ngayon, may chance pa ba mag-world champion si Casimero? Ibabahagi ang inyong opinyon sa komento at banggitin na rin kung saan kayo nanonood para malaman saan umaabot ang suporta ng mga Pilipino sa laban ni Casimero kontra Luis Neri sa Japan. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.